Soy Ada Irastorza y estoy invitada para hablar de mi obra. Me cuesta decir que soy artista, aunque en una época lo decía, sobre todo en la época en la que pintaba o en la época en que hacía textiles, como que había una obra tangible que a mí de alguna manera me sentía con la licencia de decir que soy artista. Después, cuando va transcurriendo el tiempo, me fui dando cuenta que en realidad uno puede hacer obra de distintos lugares. Sé que todo lo que hago está atravesado por el arte, aunque actualmente y ya hace bastantes años no hago formalmente ni cuadros, ni bordados, ni esculturas, ni dibujos. Eventualmente hago algo, pero no de manera profesional, podría decir, ¿no? Como alguien que se dedica exclusivamente a eso. Desde muy niña que la pintura fue un medio de expresión para mí, como muchos fui a distintos talleres de dibujo y pintura, de cerámica, de actividades plásticas para niños en Curuzú, que es donde nací. Y después estudié Bellas Artes en el Instituto Josefina Conte, en una época en que había un título intermedio en el cual uno podía elegir una especialidad y como estaba cantado, elegí la especialidad de pintura. Pinté mucho tiempo, tuve becas como la de Fondo Nacional de las Artes, becas de la Fundación Antorchas, que creo que en la región fueron becas que reunieron a un montón de artistas que dejaron alguna huella en el arte contemporáneo, sobre todo de Corrientes, de Chaco, de Misiones. Y creo que ahí también empecé a profundizar más en cuestiones conceptuales, que por un lado me llevaron a hacer mucho de lo que hoy hago y por otro lado me alejaron un poco de la pintura o de la producción del objeto artístico. Hubo un momento también de hartazgo en eso y hizo que, la teorización permanente del arte dejara de resultarme interesante, porque por ahí iba a muestras en las que la obra que veía no me producía nada, ni para bien ni para mal. Sentía como que solo era una teoría y entonces como que no quería tener que justificar todo el tiempo lo que yo hacía. O tener que escuchar la justificación de otros. Y poco a poco fui empezando a trabajar más bien en la gestión cultural, creando espacios para mostrar arte contemporáneo, la producción regional fundamentalmente, o algún que otro intercambio, trabajando, por ejemplo, haciendo la curaduría de la sala Adolfo Mors, creo que, si no recuerdo mal, entre el 2006 y 2010, 11, trabajé ahí y llegamos a hacer algunos intercambios interesantes también con artistas de otras regiones. Empecé a disfrutar de esto, de crear diálogos con otras regiones, con otros artistas, y me fui alejando de la producción propia. Y en un momento me pesaba eso, hasta que me di cuenta que también, de alguna manera, uno crea una propuesta con contenidos bajo la mirada de uno, que no significa que sea mejor o peor que la de otro, ¿no? Y después del arte vino también mi interés por el diseño, viendo necesidades que hay en nuestra provincia y oportunidades que hay y que no estaban capitalizadas. Entonces trabajé con una mirada de esa problemática y a la vez una mirada de lo que podemos ser y una mirada creativa, tratando de impulsar
al diseño como una manifestación cultural que podía representar algo, decir algo y a la vez también generar una oportunidad de trabajo para muchos. Y también empecé a investigar un poco en las raíces de la artesanía tradicional de la provincia. Empecé por gusto propio a hacer un relevamiento de las tejedoras y las hiladoras que todavía quedaban en la provincia trabajando de manera sistemática y de manera totalmente artesanal. Y eso me llevó a hacer una primer muestra invitada por Carlos Lescano, que en ese momento era el subsecretario de Cultura, hacer una muestra sobre mantas y jergas en el Museo de Artesanías. Empecé a hacer cruces entre diseño de artesanos, diseñadores y artesanos. Y actualmente trabajo en diferentes proyectos, tanto algunos que tienen que ver con la conservación del medio ambiente, pero desde mi lugar aportando al vínculo de lo humano con ese ambiente y con su cultura y la búsqueda de la identidad de la cultura local. Y por otro lado, también haciendo proyectos, por ejemplo, como el armado de contenidos y de guiones para proyectos como museos, centros de interpretación, en los cuales de alguna manera juego con mi mirada y la posibilidad de, como si fuera el director de una orquesta que ve qué instrumento va primero y qué instrumento va después, o como cuando pintaba, ¿no? Que veía qué colores iba a usar para esa propuesta, para eso que yo quería contar, o cómo lo iba a contar. Bueno, cuando armo un equipo para armar un proyecto, como por ejemplo un museo, la posibilidad de elegir el diseñador adecuado, el diseñador que va a hacer el logo y hizo el logo del lugar, el ilustrador, el arqueólogo o el paisajista, todo ese equipo de alguna manera creo que necesariamente tiene que lograr algo que tenga la armonía que debería tener una obra de arte. Para mí, ¿no? Sé que puede ser que tal vez para un crítico de arte hay algunas obras que a mi juicio no son armónicas y para ellos es una buena obra. Digo, siempre estamos atravesados por nuestras propias miradas y nuestras propias vivencias. Bueno, en la época que pintaba, pasé de las academias clásicas de los pueblos donde te enseñan copiando a artistas clásicos, haciendo copias y haciendo estudios de color, de forma, de composición, a empezar a pintar temas que a mí me resultaban interesantes por distintas razones que por ahí son absolutamente personales. En este caso, esta obra a mí me gusta mucho. No recuerdo en qué año la hice, pero tenía que ver, por un lado, con mis afectos, por otro lado, con mi vida en el campo. Yo viví en el campo mucho tiempo, hasta más o menos los 15, 16 años. Amo los corderos y también me gustaba mucho mirar fotografías, ¿no? Porque las fotografías dejan como congelado un instante de la vida de alguien o de un momento preciso de algo. Y había un álbum familiar de mi abuela. Era una foto blanco y negro de un primo que mi abuela siempre, a ella le gustaba la foto, a mí también me gustaba, y empecé a hacer toda una serie de niños que en general eran niños que yo conocía, ¿no? Pero
no intentando en absoluto que replicar la foto, para eso ya estaba la fotografía, no me gusta la pintura hiperrealista, es como más captar el momento, el gesto. En general yo no trabajaba con bocetos previos. El dibujo, que incluso particularmente se nota en la ropa, digamos, hay trazos hechos con el pincel de manera directa. No sé, la pintura me parece que es como que me ayudaba a dibujar y a la vez dar color y a la vez ir como modelando lo que yo quería plasmar. Pero en general mis cuadros eran como muy rápidos, como casi bocetos. Probablemente para algunos sean bocetos, para mí era así. Y las veces que intenté como volver a meter mano en algo que había salido así, finalmente el resultado final no me gustaba. Después de esta serie que fue así bastante luminosa y con colores bastante claros, también hubo toda una serie más oscura, como una paleta casi más parecida al barroco, y donde por ahí había una mirada más crítica y más como no eran niños, en general no eran niños carenciados, eran niños de clase media o clase alta a los que nadie miraba o a los que nadie escuchaba. Entonces, no sé, era por ahí la escena de un cumpleaños donde la cumpleañera no tenía cara de feliz o situaciones así, ¿no? Como por el tipo de ropa, de zapatitos, demás, uno intuía que podía ser un niño de lo que uno diría de una sociedad acomodada con todo lo necesario para ser feliz, pero sin embargo había alguna situación de no escucha hacia las necesidades reales del niño. Entonces trabajé también con eso. Después empecé a trabajar con textiles, que siempre me gustaron, porque también siempre me gustó el tema del diseño y la indumentaria. Y en los textiles trabajé desde cuestiones relacionadas a enfermedades, a una serie que tenía que ver con los esteros de Liberá y con las quemas que ahora están tan de moda, bueno, que a mí ya me habían impresionado en su momento. Y después, años después, terminé trabajando muchísimos años en esteros de Liberá, pero yo cuando la primera vez que fui, si no me equivoco, fue en el 2007, por un lado me había impactado la belleza y de su humedal, y trabajé bastante con el tema de los humedales en unas obras de pequeños formatos hechos con retazos, porque a mí también me parecía que esos paisajes eran retazos de naturaleza prístina, de los retazos que le iban quedando al planeta. Con respecto a esta obra figurativa, por ejemplo, y por eso insisto que el arte nos pega a cada uno de manera, seas artista o seas espectador, de maneras diferentes. Hay gente que hasta el día de hoy me dice, ¿por qué no volvés a pintar? O hubo un curador que había elegido esta obra en particular para un catálogo que se había hecho a través de YPF, que se llamaba Argentina Pinta Bien. Se hicieron muestras en Buenos Aires y donde se había hecho una selección de artistas de cada provincia. Y ese mismo curador, cuando empezó a ver mis obras textiles, le parecían una porquería y me decía, ¿por qué no volvés a pintar? Y hay mucha otra gente que sí le resultaba interesante. Y bueno, por ejemplo, mi familia me dice, ¿y no vas a volver a pintar? No sé si voy a volver a pintar, puede que sí. Yo veo pintura, veo pinceles, y sé que hay algo ahí, pero a la vez siento como que hay tantas urgencias de otra índole en la que yo puedo de alguna manera ser útil sin dejar de ser creativo, y entonces estoy ahí, pero no digo que no voy a volver, tal vez en algún punto vuelva a pintar.